Que la gracia del Señor les bendiga a todos. Es un gran privilegio poder estar este día, martes 29 de septiembre del 2020, compartiendo con ustedes este precioso tiempo de estudio que lo hemos separado cada semana para estudiar el Catecismo Bautista. Hoy lo estoy haciendo un poco más temprano para poder compartir algunas cosas que tengo en la noche, pero no quiero dejar de tomar este tiempo para estudiar con ustedes este precioso asunto relacionado con nuestra fe, con nuestra práctica, en el que hemos invertido ya algunas semanas y anhelo que podamos seguirlo haciendo a través de los meses. El día de hoy quiero compartir con ustedes el Catecismo Bautista en las preguntas 32 y 33. Es lo que nos va a dar el tiempo para poder cubrir, pero anhelo que sea un tiempo de bendición, de edificación, de ánimo y que la teología y las cosas que nosotros podamos mirar a través de esto puedan traer sin duda alegría a nuestro corazón, sabiendo que el Señor en su gracia nos sigue enseñando, nos sigue mostrando todo lo que es necesario para nuestra vida, nuestra fe, nuestra práctica, y le damos gracias al Señor por eso. Vamos a orar y vamos a comenzar inmediatamente en esta tarde. Oremos al Señor. Señor, te alabamos, tu misericordia es para siempre y tu pueblo, Señor, te alaba en este día porque tú nos has sostenido, nos has cuidado, porque es solo por tu misericordia que podemos estar juntos buscándote. Y te ruego, Señor, que tú puedas guiarnos, sostenernos en medio del estudio que vamos a hacer en esta tarde. Anhelamos ser edificados y conocerte más a través de este estudio, Señor. Ayúdanos a pensar apropiadamente de nuestro Cristo resucitado, de ese ministerio glorioso que ahora Él hace desde los cielos a través del bendito Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y danos luz para que nuestros ojos se maravillen, nuestro corazón se maraville y se postre delante de tu presencia en adoración. Te alabo, Señor, porque podemos estudiar estas cosas y porque podemos compartirlas con hermanos nuestros alrededor de muchos lugares, así como nuestra iglesia local. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar entonces la pregunta 32 y 33 del Catecismo en esta tarde. Antes de eso, solo quiero recordarte algo. El Catecismo ha ido conectando las doctrinas de una manera lógica muy importante. Comenzó hablando de quién es Dios. Luego, después de quién es Dios, comenzó a hablar de cómo Dios es justo y por causa de la justicia, cómo Dios condena el pecado. Luego hablar de la condenación y del estado deplorable en el que los hombres estamos. La pregunta fue, ¿pero Dios castiga a todos así? Y la respuesta fue no. Y entonces surgió ese vestigio precioso de su gracia, abrazando a hombres, perdonando sus pecados y dándoles una nueva vida en Cristo Jesús. Y fue así que comenzamos a analizar el ministerio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Lo analizamos en sus tres oficios, lo analizamos en su estado de humillación, pero finalmente en nuestra última clase hablamos de su estado de exaltación en los cielos y cómo, aunque fue humillado hasta lo sumo, él se sentó a la diestra del Padre y hoy ejerce un ministerio de sacerdocio inquebrantable para siempre, en el cual, a través del cual él puede justificar eternamente a aquellos por quienes él murió. El día de hoy comenzamos de manera lógica también a movernos hacia una dirección importante conectada con esta, y esa es el cómo es que, ya que Cristo hizo la obra, cómo es que esa obra se aplica a la vida de los creyentes. Porque alguien podría cometer un error común en pensar, bueno, si todo este plan es un plan preciosamente trazado por Dios, entonces, pastor, ¿podríamos decir que somos salvos desde la eternidad? La respuesta es no, no podemos decir eso, porque para ser salvos hubo en primer lugar una planificación de parte del Padre, y lo hemos visto en nuestro estudio cuando hablamos de la predestinación, pero luego tuvo que haber una obra en la cual se logró nuestra redención, y eso fue lo que vimos en el ministerio de Cristo. Pero finalmente tiene que haber una aplicación, que es la preciosísima obra del Espíritu Santo, quien, tomando la obra de Cristo hecha en la cruz hace tantos años atrás, antes de que naciéramos, Él toma esa recompensa, todo eso que Cristo logró,
y lo aplica a nosotros a través de darnos vida, traernos fe, permitirnos creer. Y al creer nosotros podemos ir al Padre en un arrepentimiento verdadero a través del Hijo y entonces somos salvos. Podemos decir entonces que nuestra salvación está asegurada desde la eternidad. Podemos decir que Cristo compró todo el derecho y todas las cosas de que los que van a ser salvos sean salvos, de manera que ninguno se va a perder. Sin embargo, tenemos que afirmar también que nadie de esos que van a ser salvos es salvo, sino hasta el momento en que Dios aplica esa obra, esa redención obtenida en Cristo Jesús. Por eso no podemos afirmar que somos salvos desde la eternidad, sino que tenemos que afirmar, desde la eternidad fuimos predestinados para ser sus hijos, pero fuimos salvados eficazmente en el momento en que creímos gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a considerar la pregunta 32 que dice así: ¿cómo somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo? Es decir, ¿cuál es la forma en la que eso sucede? ¿Cómo somos hechos partícipes? La respuesta es: somos hechos partícipes de la redención obtenida por Cristo mediante la aplicación eficaz de dicha redención a nosotros por su Espíritu Santo. ¿Cómo es entonces que aquellos que han sido escogidos y por quienes Cristo murió, cómo es que obtienen esa redención que Cristo hizo por ellos? Respuesta sencilla: obtenemos esa redención que Cristo obtuvo por nosotros a través de la aplicación eficaz en nosotros por el Espíritu Santo. Qué glorioso pensar en esto. Y antes de poder describir y poder entrar un poco más en detalle con respecto a esta respuesta, permíteme decir o hacer esta reflexión. Nuestra salvación es una salvación trinitaria. Nuestra salvación es una salvación trinitaria, lo cual significa que para que nuestra salvación sea un hecho, intervino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos escogió, el Hijo logró la redención y el Espíritu aplicó esa redención en nuestras vidas. Por eso, hacemos bien cada vez que le damos gracias a Dios por nuestra salvación, orar de la manera apropiada diciendo: Padre, gracias por haberme escogido. Gracias al Hijo por haber muerto en la cruz por mí. Y gracias al bendito Espíritu Santo por haber aplicado esa salvación en mi vida. Correctamente oramos cuando a cada uno le damos la parte que le corresponde en esa preciosa trinitaria obra de la salvación. Una de las cosas que nuestra confesión enseña es que la manera de conocer a Dios tiene que ver con un conocimiento que evoca o implica conocer a Dios como un solo Dios, pero aprender a ver las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque los tres son uno, son tres personas distintas. Tres personas distintas a las que somos invitados a conocer, a mirar, a valorar, a adorar en la particularidad de cada una de ellas. Así que, ¿cómo podríamos ampliar esta respuesta? Bueno, en primer lugar, entonces, Bedon comienza a decir lo siguiente: ¿se ha realizado una redención para el pueblo de Dios? La respuesta es sí. El Salmo 111:9 dice: Él ha enviado redención a su pueblo. Gracias a Dios por la noticia de Cristo Jesús, quien vino a hacer redención, cuando se le puso su nombre y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y era evidente en el entendimiento pactual, en el entendimiento de todo lo que Dios había mostrado a través de sombras y de figuras. Era evidente que aquel que salvaría a su pueblo, eso no es otra cosa que aquel que vendría, iba a morir y derramar su sangre por su pueblo. Por eso es anunciado desde el principio que él haría redención por su pueblo. ¿Es Cristo el autor de esa redención? La respuesta es sí. En Hebreos 9:12 dice: Él obtuvo redención eterna por nosotros. Cristo es el autor de esa redención.
Por él nosotros obtuvimos bendita redención, y una redención que es eterna, que no puede terminarse, que no tiene límites, que es para siempre. Pero ¿es su sangre, la sangre de Cristo, el precio de esa redención? Vemos que se hizo redención, vemos que Cristo es el autor de esa redención, pero ¿cuál fue el precio de esa redención? La respuesta es su sangre, su sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, Él obtuvo redención eterna por nosotros. Y luego dice Pedro, fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Pedro va a decir, nosotros no recibimos esto a través de algo corruptible o temporal, sino por algo inmarcesible, algo incomparable, la preciosísima sangre de Cristo. ¿Qué más podríamos saber sobre esta redención? ¿Son muchos los que esperan la redención de otra manera? Es decir, hay muchas personas que han puesto su confianza en que van a ser redimidos de alguna otra forma, en que pueden obtener el perdón de sus pecados y la libertad de su pecado a través de algún otro método. Lastimosamente, la respuesta es sí. Y Bedom, de una manera interesante, cita Jeremías 2:35, donde el profeta, hablando de parte de Dios, dice, porque tú has dicho, soy inocente, ciertamente su ira se ha apartado de mí. Era un pensamiento necio que el pueblo tenía, un pensamiento necio, pensando que sus pecados no eran tan malos, pensando que sus pecados no habían hecho tanta enemistad con Dios, pensando que de alguna manera Dios iba a pasar por alto lo que habían hecho. Y entonces le dice, tú eres de los que dice, soy inocente. Lastimosamente, mis hermanos, muchas personas, no son pocas, las que creen que la redención por sus pecados la van a obtener de alguna otra manera, sea a través de sus buenas obras, sea a través de pensar que le hacen bien a las personas o que se están esforzando por vivir de esta o de aquella manera. Pero la verdad es que aunque muchos piensan así, la Biblia nos enseña que la única forma de redención es a través de la muerte y la sangre de Cristo Jesús. Por eso Primera de Corintios 3:11 dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede obtener redención de ninguna otra manera que no sea a través de la preciosísima sangre de Cristo. Así que en primer lugar podemos decir, existe una redención para el pueblo de Dios. Esa redención fue hecha por Cristo. El precio de esa redención fue su sangre. Hay muchos que piensan que hay otras formas de redención, pero la Biblia afirma que la muerte de Cristo y su sangre derramada es la única forma de ser redimidos de nuestro pecado. Eso me lleva a un segundo párrafo de análisis en esta pregunta de cómo se obtiene esa redención que Cristo obró para nosotros. En segundo lugar, preguntamos, ¿participan todos de la redención comprada por Cristo? Cristo murió, pero eso significa que todos participan de esa redención. Y la respuesta es no. No, y lo sabemos porque muchos no solamente sostienen que pueden haber otros medios de redención, sino que han muerto creyéndolo. Y lastimosamente se condenan eternamente. Hace unos años atrás, estando en el seminario, fuimos a visitar el Seminario Bautista del Sur, que está en Kentucky, en Louisville, Kentucky. Y entonces fuimos con unos amados hermanos, fuimos a mirar el seminario. Y parte de eso, parte de nuestro tour, fue ir al cementerio de la ciudad de Lugo, donde está la tumba del fundador del Seminario Bautista del Sur. Y entonces, bueno, lo vimos su tumba, también la de su sucesor, Brodus, y estuvimos ahí, pero era interesante que a unos pocos metros estaba la tumba de Mohammed Ali, el boxeador. Y entonces era tan interesante ver la diferencia entre las unas tumbas y esa tumba. Estas tumbas donde estaban los hombres siervos de Dios que habían amado al Señor y habían entregado su vida en el ministerio, decían algo así como, desnudo vine a la tierra, desnudo me voy,
solamente en Cristo está puesta mi confianza. Y uno podía ver cómo al final de la vida esos hombres murieron perseverando en la fe, sosteniendo lo que ellos afirmaban y creyeron como una verdad absoluta, que fue la redención solamente en Cristo Jesús. Pero, por otro lado, también la tumba de Mohamed Ali decía algo así como esto, lo estoy parafraseando: el precio que tú pagas por un cuarto en el cielo es las buenas obras o lo bueno que tú haces por los demás. Él creía que él podía ser aceptado delante de Dios a través de las obras que él hacía o que él hizo en vida, y él se fue confiando en eso. Dos tumbas, pero dos destinos completamente distintos, y lo que hace la diferencia es la redención en Cristo Jesús. La redención en Cristo Jesús. ¿Participan de ello todos los que pretenden participar de ella? ¿Participan de esta redención todos los que sienten que son parte de ella? La respuesta es no. En Apocalipsis 3:1 se habla de aquellos que tienen nombre de vivo, pero están muertos. Y hay muchos que pretenden tener esta redención o pretenden haber participado de esta redención, pero realmente no son verdaderos creyentes ni han recibido en su vida lo que esta redención significa. ¿Participan de ella, de esta redención, todos los creyentes? Sí, porque dice que los creyentes hemos sido hechos partícipes de Cristo. La única forma de obtener parte en esta redención, la única forma de tener redención es a través de estar en Cristo, de estar y de haber puesto toda nuestra confianza en Él. Así que aquel que está en Cristo, aquel que ha depositado su confianza en Él, tiene parte en esta redención. ¿Reciben los que creen en esta redención, reciben al Redentor? Sí, todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Lo reciben estos que han creído en Él en todos sus oficios? Sí, porque Colosenses 2:6 dice que cuando recibimos, lo recibimos como nuestro Cristo Jesús, el Señor. Lo recibimos como un todo. Y algunos reciben esta redención por sí mismos. Algunos de los que han creído creyeron por su propio esfuerzo, por su propia forma, por su propia iniciativa. Y la respuesta es no. En Juan 3:27 se nos recuerda que un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Y esto de que le sea dado del cielo implica la obra soberana de Dios, abriéndole los ojos a un hombre muerto en sus pecados y dándole la vida para que este hombre pueda creer. Mis amados hermanos, donde quiera que me escuchen hoy, y amada iglesia, la salvación no tiene parte humana en el sentido de la búsqueda o el hecho de haber dado los pasos para llegar a ella. Sin duda, la salvación requiere arrepentimiento y fe, pero aún para arrepentirse y para creer, es Dios quien concede la gracia de poder creer y de poder arrepentirnos. Nadie puede, de los que hemos creído, pretender que nosotros lo buscamos o creímos en Él porque nosotros tuvimos esa iniciativa. Hace unos meses atrás estaba en uno de los grupos de WhatsApp que tengo con algunos amigos, y uno de ellos preguntaba, ¿qué es lo que hace la diferencia al final del día en que una persona conozca al Señor cuando es joven y que el otro conozca al Señor cuando sea un adulto o cuando sea una persona mayor? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y alguien contestó sin lugar a duda, el libre albedrío. Pero luego tuve el privilegio de poder contestar y decir, no, si fuera el libre albedrío, entonces nosotros tenemos parte en esta redención. No, no es el libre albedrío lo que determina que uno lo busque primero o que otro lo busque después, sino la gracia redentora de Cristo, la cual en su amor
toca el alma de aquellos que van a creer, no solamente de aquellas personas de manera específica, sino en el momento oportuno. Las toca, las transforma, ellas creen y se arrepienten. Por lo tanto, la salvación no tiene mérito humano en haberla buscado, sino que la parte humana viene cuando el Señor, después de Él habernos buscado, habernos dado vida, haber abierto nuestros ojos, nos dice, ahora sí, cree, ahora sí puedes hacerlo, ahora sí puedes arrepentirte. Y gloria al Señor, porque eso le da mayor gloria a esta gracia que hemos recibido. No es una gracia que simplemente fue obrada por nosotros. No es una gracia que estaba ahí sobre una mesa y que decía, vengan y búsquenla. Fue una gracia que Él mismo se acercó a dárnosla por causa de nuestra condición deplorable, imposible de poder buscarlo a Él en nuestra miseria. Gloria al Señor por su gracia y por esta redención que tenemos en Cristo Jesús. ¿Es necesario, en tercer lugar, que se nos aplique la redención? Claro que sí. En Primera de Corintios 1:30 dice 1:30, el cual se hizo para nosotros redención. ¿Es esta una obra magnífica y eficaz? Sí, porque es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice Efesios 1:19. El que se nos aplique la gracia, el que se nos aplique la redención, es una obra bendita, eterna, incomparable que viene de parte de Dios. Es una obra que sucede dentro de nosotros, es decir, es una obra que Dios la hace en nosotros. Sí, es por eso que Colosenses 1:27 dice que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Uno de los grandes argumentos de cómo saber que uno es salvo o cómo saber que esta obra sucedió en nuestra vida tiene que ver con el hecho de haber cambiado nuestra perspectiva de quién es Dios. La esperanza que ahora tenemos en Cristo, la esperanza de saber que ya no estamos solos, que le pertenecemos a Él, que ya no hay temor, que ya no hay dudas, que estamos en Él y que Él está en nosotros. Y por eso Él se convierte en nuestra esperanza de gloria. Pero tenemos que preguntar, ¿es esta obra una obra que es del Espíritu Santo? Sí, dice en Juan 6:63, si el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. Mis hermanos, es importante recordar, y esto solamente se puede entender bien cuando uno tiene una visión apropiada de la pecaminosidad y la perversidad del hombre. Cuando las personas no tienen un concepto tan apropiado de la perversidad del hombre, lo que las personas terminan haciendo es pensando que el hombre no está tan gravemente condenado o imposibilitado, sino que el hombre está seriamente herido. Tiene algunas heridas grandes en su alma, pero aún así todavía puede. Cuando uno mira simplemente en una visión sincera la escritura, mirando cómo ella describe al hombre, no lo describe en términos de una persona enferma o de una persona mm, en gran parte imposibilitada. La Biblia utiliza lenguaje que muestra un estado deplorable. Por ejemplo, muertos, por ejemplo, esclavos, por ejemplo, nadie puede, nadie busca, por ejemplo, que tenemos toda nuestra cabeza desde la planta del pie hasta la coronilla, estamos llenos de podridas llagas, no hay nada sano en ellos. La descripción de Dios no es una descripción pequeña o reparable de la condición del hombre. El hombre no necesita ayuda, el hombre necesita una transformación y un milagro para poder llegar a los pies de Cristo en un verdadero arrepentimiento. Solo cuando uno mira la gravedad del asunto en el hombre es que uno puede llegar a entender la grandeza, el poder, la eficacia, lo increíble de la obra del Espíritu Santo. Si menospreciamos la condición del hombre, también menospreciaremos la obra del Espíritu. Sí, sí fue bueno lo que hizo, pero yo le ayudé. Sí, sí fue bueno, pero
El Espíritu tiene parte y yo tengo parte porque yo creí por mi libre albedrío. No, tu libre albedrío está muerto en Adán y tu voluntad no es una voluntad más que esclavizada, que lo que quiere es el mal de su alma, odia a Dios, aborrece a Dios, no lo busca, no lo sigue, no le interesa. Y de pronto el Dios bendito ofrece un plan de redención. El hombre muerto en sus pecados lo rechaza y escupe en la cara del Redentor diciendo, a mí no me interesa. Pero es cuando el Redentor muestra su gloria delante de ese hombre muerto, es que ese hombre cae de rodillas y así como aquel que estaba muerto y recibió vida, como Lázaro, o aquel como ese ciego Bartimeo recibió la vista, así nuestro estado cambia de un estado completamente de imposibilidad a un estado de posibilidad. El cambio de un estado a otro es una obra del Espíritu. Mientras más grave pienses del hombre, más exaltarás esa obra. Mientras mejor pienses del hombre, la obra del Espíritu no es tan importante, incluso ni siquiera es necesaria, porque capaz que los hombres pudieran ir a Dios sin necesidad de ninguna intervención. Pero esa obra del Espíritu, ¿Dios la obra en todos los hombres? La respuesta es no. Esa obra no es obrada en todos los hombres. Esa obra es hecha en el pueblo de Dios, en los escogidos. ¿Por qué? Porque es una obra que no puede ser resistida. Es una obra que es eficaz. Es una obra poderosísima. Es una obra en la cual, a través de cuando Dios hace esa obra, nuestros ojos se abren de una manera en que al ver la gloria de Cristo, lo único que pasa es que caemos de rodillas y no hay vuelta atrás. Es una obra gloriosa y por eso no podemos decir que es obrada en todos, sino en aquellos a quien el Padre escogió. Por eso Romanos 11:7 dice, los que fueron escogidos la alcanzaron. Los que fueron escogidos la alcanzaron. También vemos muchos otros textos donde se nos muestra que esta obra tiene que ver con algo que el Padre elige, que el Padre hace y que el Padre da por gracia a algunos hombres. Como por ejemplo Juan capítulo 6, donde dice el Señor que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae primero. Pero eso sí, el que viene a Él no le echa fuera. Y serán partícipes de esta redención todos aquellos a quienes se aplique esta obra de redención efectivamente. Claro que sí. Porque en aquellos que se aplica esta obra de redención por la obra del Espíritu, están en el Hijo. Y como dice Juan 3:36, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquel que está en el Hijo tiene vida. Aquel que está en el Hijo tiene esperanza y vida en Él. Así que esa es la bendita obra de redención. Cuando uno estudia la doctrina de la salvación se tiene que estudiar desde tres perspectivas. La salvación planificada, donde se habla del decreto de Dios para salvación. La salvación lograda, donde se habla de la obra de Cristo haciendo redención por nosotros. Y la obra aplicada, que es lo que hemos visto en esta tarde, la aplicación del Espíritu de toda esa obra planificada y lograda en el Hijo a nuestras vidas de una manera poderosísima, de una manera incapaz de que pueda fracasar. Eso nos lleva, mis amados hermanos, a nuestra pregunta 33 en esta tarde. Les pido disculpas por quedarme un poco en la pregunta 32, pero realmente es un tema importante que hay que entenderlo, porque a medida que lo entendemos, una doxología sale de nuestros labios. Mientras más entendemos la gravedad de nuestra condición, mientras más entendemos el lugar en el que nosotros estábamos sin Cristo, y lo que Cristo hizo a través de su Espíritu y la obra gloriosa del Padre escogiéndonos, mientras más sucede eso, más lo alabamos y más motivos de gratitud hay en nuestro corazón. Eso me lleva a la pregunta 33. ¿Cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo? Ya vimos que es por medio de la aplicación del Espíritu, pero ahora la pregunta
es un poco más específica, cómo el Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo. El Espíritu nos aplica la redención obtenida por Cristo al obrar fe en nosotros, uniéndonos por medio de esta fe a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Miren qué interesante. La forma en cómo Dios obra es una forma que tiene que ver con la obra del Espíritu. Pero ¿cómo la obra del Espíritu? El Espíritu la obra poniendo fe en nosotros y al poner esa fe nos une a Cristo en medio del llamamiento eficaz. Para que un alma muerta en sus delitos y pecados pueda recibir vida, necesita dos factores primordiales, esenciales, que sin ellos no puede haber salvación. Número uno, la palabra predicada o la palabra del evangelio dicha, sea que la haya leído o sea que la esté escuchando en la predicación, esa palabra es el instrumento que Dios utiliza. Pero entonces está también la obra del Espíritu. La palabra dicha simplemente a los oídos de los hombres hace a los hombres más responsables, porque ahora saben intelectualmente cómo ser salvos, pero no los salva. Lo que salva a los hombres es cuando la palabra es predicada y el Espíritu toma esa palabra y la aplica en el alma poderosamente, dándole vida a ese hombre para que pueda escucharla, abriendo los oídos para que pueda escucharla, abriendo sus ojos para que pueda verla. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es que esto tiene tantas aplicaciones. Nuestra responsabilidad cuando predicamos el Evangelio es ser fieles al Evangelio, es ser fieles a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo siguiente es esperar con confianza que el Señor va a hacer la obra que ningún hombre es capaz de hacer. El Señor aplica en el alma y abre los oídos y los corazones de aquellos que escuchan a través del poder del Espíritu dando vida. Así que, ¿cómo es que se nos aplica la redención? A través del Espíritu dándonos fe en medio del llamamiento eficaz. Y esto en nuestra unión con Cristo. Hablemos entonces, en los minutos que nos quedan, consideremos esta preciosísima verdad. En primer lugar, ¿está la aplicación de la redención limitada por el propósito de Dios? Es decir, esta redención que se aplica es una redención particular. Claro que sí. Dice Mateo 20:23 que será dada para quienes ha sido preparado por mi Padre. Esos que fueron escogidos por el Padre son aquellos que verdaderamente recibirán la obra de esa redención aplicada, porque por ellos se hizo redención, y se hizo redención porque ellos fueron escogidos por el Padre desde el principio. Pero podemos preguntar, pero también se hace esta aplicación no solamente por el propósito de Dios, sino también por causa de la compra que hizo Cristo. Es decir, lo que Cristo pagó también hace posible la aplicación de esta redención a su pueblo. La respuesta es sí. En Juan 10:26 dice, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces, ¿cómo es que esta salvación se aplica? ¿Por qué se aplica? En primer lugar, es aplicada por causa del propósito de Dios. Dios escogió. En segundo lugar, es aplicada por causa de la compra que Cristo hizo. Él derramó su sangre para comprar, para redimir a su pueblo. Pero en tercer lugar, es esta redención aplicada por causa de las operaciones del Espíritu, de las obras del Espíritu. Sí. En Tito 3:5 dice, porque fuimos salvados por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Noten, fuimos salvados por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. No está hablando del bautismo en el sentido de agua, sino en un bautismo espiritual, de haber sido limpiados con el concepto ceremonial del antiguo pacto
fuimos limpiados como el pueblo era limpiado a través de la sangre de los animales. El Espíritu nos limpia, el Espíritu nos lava y renueva nuestro corazón y por eso fuimos salvados. Así que la gratitud de nuestra salvación tiene que ser por tres cosas importantes. Número uno, el propósito del Padre. Número dos, la compra o la redención que hizo el Hijo. Y número tres, la operación gloriosa del Espíritu Santo. En segundo lugar, ¿es necesaria la fe para que podamos participar de las bendiciones de la redención? ¿Realmente se requiere la fe? La respuesta es sí. Juan 3:18 claramente enseña que el que no cree ya ha sido condenado. Pero esos mismos pasajes nos enseñan que el que tiene fe en el Hijo tiene vida. Que aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. La fe es necesaria para tener redención. ¿Es la fe lo más necesario? Es decir, ¿es aquello que nos salva? ¿La fe es lo que necesitamos para ser salvos? Sí. Por eso en Marcos 5:39 y en el 5:23 de Marcos también dice, cree solamente. Todas las cosas son posibles al que cree. Es una apelación a la fe, a creer, a poner la confianza en lo que Dios ha dicho. Por tanto, ¿es concedida a todos los redimidos de Dios? ¿Esta fe ha sido concedida a los redimidos de Dios? Sí. En segunda de Pedro 1:1, hablando en esta salutación en la carta, empezando la carta, Pedro dice, salud a todos aquellos que han recibido una fe preciosa. Una fe preciosa. Todos compartimos, todos los que estamos en Cristo, no importa el credo, en decir lo que la iglesia tenga como convicciones doctrinales en ciertas cosas, no cambia que podemos decir de los verdaderos creyentes que tienen su fe puesta en el evangelio bíblico, en el evangelio de la gracia, del perdón, del arrepentimiento solamente a través de Cristo y en Cristo, todos ellos, aun cuando alguno pueda ser paido bautista, es decir, que bautice infantes como los presbiterianos, los anglicanos, o si tiene un entendimiento distinto con respecto a cómo Dios se ha revelado en la historia de la redención, como los dispensacionalistas, si tienen nuestra fe en el Señor Jesucristo, o mejor dicho, si nosotros tenemos la fe que ellos tienen en el Señor Jesucristo, entonces todos nosotros tenemos una misma fe. No está hablando de los detalles de la fe, sino de esa fe que nos salvó y por eso todos tenemos una fe en común. ¿Se otorga la misma medida de la fe a todos? Aunque todos participamos de la misma fe, ¿todos obtienen la misma medida de la fe? No. Y Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, hay algunos que evidentemente muestran una fe que es evidente ante todo, y es una fe la que podríamos llamar una fe fuerte, una fe en gran medida, es una fe salvífica que es muy evidente. Otros han recibido esa misma fe salvífica, pero quizás es una fe que no es tan notoria. Ahora, escúchenme bien, todo creyente tiene que vivir una vida que muestre que es un verdadero creyente. Porque aquel que dice ser creyente, pero no vive como creyente, no es un creyente. Estoy hablando de fe que son más notorias que otros, dones que son más evidentes que otros, hombres que pueden pararse y predicar en un bus o en un tren o en un avión, y hombres que son aquellos que son tímidos en su forma de ser, pero aman a Cristo y cada vez que pueden le predican a su familia y a la gente que está a su alrededor, no quizás desde un púlpito, pero sí desde el uno a uno. Esa fe más notoria, menos notoria, tenemos diferencias con respecto a así como la recibimos, aunque todos participamos de esa fe. Pero podríamos concluir que tanto la fe que llamamos débil como la fe más fuerte aprovechan los privilegios del Evangelio, es decir, tanto aquel que es muy notorio como aquel que es un poco más introvertido en su fe,
¿Todos ellos experimentan la misma redención? Sí. Romanos 3:22 dice, porque la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. La misma fe de un gran evangelista o de tu predicador favorito es la misma fe que tú tienes, que quizás estás en casa, estás sintonizando cada vez que nos reunimos y tú dices, sí, yo tengo fe, pero no tengo una fe tan grande como la de tal predicador o la de tal hermano. Y quizás tienes toda la razón, pero quiero decirte una cosa, pero tienes el mismo tipo de fe. Esa fe a través de la cual somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Eso me lleva a un párrafo más. ¿Están todos los verdaderos creyentes unidos a Cristo? Aquí el tema comienza a ponerse interesante. Si todos somos participantes de esa redención a través de la obra del Espíritu Santo, y aunque hay diferencias en los niveles de fe y dones, pero todos participamos de la misma fe, entonces eso significa que todos los creyentes estamos unidos al mismo Cristo. Claro que sí. Juan 17:23 dice, yo en ellos, hablando Cristo con su Padre, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Hay una unidad entre creyentes verdaderos, aun cuando tengan diferentes creencias en ciertos puntos no fundamentales con respecto a la salvación. Son hermanos y como hermanos tenemos la responsabilidad de saber que estamos unidos a ellos y que ellos están unidos a nosotros. ¿Están las almas de los creyentes unidas a Cristo? Sí, claro que sí. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. El que se une al Señor es un espíritu con él. Y si mi hermano se unió con él, también estoy con él en el mismo Cristo, en ese mismo espíritu. Y lo están en sus cuerpos. Es decir, cuando nosotros tenemos fe, estamos unidos a Él en nuestro espíritu, pero ¿qué hay de nuestros cuerpos? ¿Nuestros cuerpos también están unidos a Cristo? La respuesta es sí, y en el célebre texto de Primera de Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, estamos unidos a Él, ahora somos templo del Espíritu. Por lo tanto, al ser templo del Espíritu, estamos unidos a Cristo por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿es esta unión que tenemos con Cristo una unión vital? Es decir, ¿es una unión que nos transmite vida? ¿El hecho de estar unidos a Él hace que nosotros estemos vivos en Él? La respuesta es sí. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Es esta unión una unión no solamente vital, sino una unión duradera e indisoluble, que no se termina por nada? Así es. Oseas 2:19, hablando de este precioso futuro donde se está hablando de la iglesia, dice, te desposaré conmigo para siempre. Ese marido que ama a su mujer, Cristo ama a la iglesia, la ama eternamente. Y ese amor es una unión no solamente vital, que nos da vida, que nos transmite esa vida, sino que es una unión que no se rompe, que es duradera, que es indisoluble. Pero podríamos añadir que esta unión que tenemos con Él es inexplicable y misteriosa. Por supuesto que sí. Nosotros sabemos en Efesios 5:32, después de explicar cómo están unidos Cristo y la iglesia por causa de este matrimonio glorioso y de cómo la iglesia es parte de Cristo y Cristo se complementa con la iglesia, dice, pero yo estoy hablando esto del misterio de Cristo y la iglesia. Hay un misterio. Alguna vez leyendo el comentario de Calvino sobre Efesios capítulo 1, donde dice que la iglesia es el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y él dice, aquel que no necesita nada y aquel que no depende de nadie, quiso hacerse dependiente o quiso sentirse complementado.
con un grupo de hombres y de mujeres a los que Él ha redimido desde el principio y que redimirá hasta el final. Él, siendo Dios y no necesitando nada, quiso ser la cabeza de un cuerpo. Inmediatamente eso implica una relación de necesidad. No que Él nos necesite, sino que Él quiso tener esa necesidad. Qué glorioso es pensar en nuestro Cristo de esa manera. Aquel que no necesita nada y aquel que le da vida a todos, quiso tener una relación vital con nosotros de unidad. Gloria al Señor por eso. Así que hemos dicho entonces que hay una unión con Cristo. Cuando nosotros creemos, nos unimos a Cristo, o mejor dicho, somos unidos a Él. Y hemos visto en este párrafo que es una unidad vital que nos transmite vida, es una unidad duradera e indisoluble que no se termina, que es para siempre, pero es también inexplicable y misteriosa. Pero eso nos lleva a unas últimas preguntas en esta tarde. ¿Estamos unidos vitalmente a Cristo por el Espíritu? Sí. Somos una morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Y también lo somos en nuestro llamado eficaz. Claro que sí. Primera de Corintios 1:9 dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Pero ¿existía una comunión antes de nuestro llamamiento eficaz? Claro que sí. Dice en 2 Timoteo 1:9, porque leemos de la gracia que fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Esta unión que nosotros tenemos puede ser vista desde dos maneras. Una unión que tiene que ver con una unión de eterna que nos hace sus hijos, su pueblo, su descendencia, que nos hace la descendencia de Cristo desde la eternidad. Pero al mismo tiempo, esta unión eterna, esta unión de saber que Él era nuestro Adán segundo que vendría para poder morir por nosotros, que éramos su pueblo desde siempre. ¿Cuándo empezó esta unión? En la eternidad, cuando el Padre le dio al Hijo estos hombres para que lo salvara. Por eso el Hijo le dice al Padre, cuando está al final de su ministerio terrenal, los que me diste, los he guardado, los que me diste. También cuando habla en la figura de las ovejas, dice que el Padre le dio las ovejas. Cuando habla en Juan capítulo 6 de aquellos que el Padre le dio, vendrán a Él. Toda esa figura evoca una unión que era antes incluso de su muerte, antes de que Él viniera a la tierra, antes de cualquiera de nuestros nacimientos. Tenía que ver con una unión eterna por causa del pacto entre el Padre y el Hijo en la eternidad. Sin embargo, esa unión llegó a ser vital, que nos transmitió vida en el momento en el que nosotros creímos en Él. Estamos unidos a Cristo en un sentido eterno, como su descendencia que iba a ser redimida por Él, como aquellos que éramos representados por Él. Pero esa unión se vuelve, por decir así, eficaz, vital, salvífica, en el momento en que nosotros creemos en Él a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, aunque estamos unidos a Él desde la eternidad, fuimos unidos a Él vitalmente y en la experiencia a través de la obra del Espíritu, en aquel día feliz cuando Él abrió nuestros ojos y nos dio vida. Amén. Quiero terminar esta tarde leyendo lo siguiente. ¿Todos los santos son efectivamente llamados? Si la forma en la que Dios nos salva y nos aplica la redención es a través de la fe que el Espíritu nos da, y cuando nosotros tenemos fe somos unidos a Cristo a través del llamamiento eficaz, la pregunta es, ¿entonces todos los santos son eficazmente llamados? Sí, dice Judas 1 que hemos sido guardados y llamados por Dios. ¿Es Dios el autor de este llamado? Sí, dice Primera de Pedro 2:9. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero podemos preguntar, ¿es la gracia de Dios lo que hizo que Él nos llamara? Absolutamente. Gálatas 1:15, Pablo hablando de su propio testimonio, dice, Dios tuvo a bien llamarme
por su gracia. Y las palabras de Pablo se repiten en nuestra propia historia. Dios tuvo a bien llamarnos en su tiempo. ¿Es el Evangelio el medio por el cual este llamado se aplica? Sí, dice 2 Tesalonicenses 2:14, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio o a través de nuestro Evangelio. ¿Es la gloria el fin de este llamamiento? Es decir, el propósito final. Sí, porque dice el pasaje similar en 1 Tesalonicenses 2:12 que Él nos llama a su reino y a su gloria. Entonces, deberíamos examinar nuestro derecho de participar en este privilegio. Es decir, deberíamos saber si realmente fuimos llamados. Claro que sí. Segunda de Pedro 1:10 dice, para hacer firme vuestro llamado y elección. Pero finalmente, deberíamos esforzarnos por ir creciendo, ir perfeccionando ese llamamiento con el que fuimos llamados. Y aquí entra la preciosa exhortación de Pablo en Efesios 4:1. Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí lo que hace Pablo es recordarnos que nosotros fuimos llamados a una vocación en la cual debemos vivir y ser fieles a ella. Una vocación que tiene que ver con ser santos, una vocación que tiene que ver con vivir en unidad con otros. Así que, mis hermanos, haciendo un repaso final, ¿qué hemos visto el día de hoy? Número 1, ¿cómo es que se aplica la redención a aquellos que han sido escogidos por el Padre? Respuesta: a través de la obra bendita del Espíritu Santo. Segunda pregunta que vimos hoy, ¿y cómo es que el Espíritu hace eso? Número 1, trayéndonos fe a nuestra vida, dándonos vida para poder creer. Al creer, somos unidos a Cristo, lo cual nos hace parte de su cuerpo, lo cual nos obliga a tener que estar en comunión con todos aquellos que están con nosotros en ese cuerpo. Pero, en tercer lugar, hemos visto también que eso lo hace no solamente dándonos fe, sino que la fe no es fe en fe, sino que la fe va conectada con un llamamiento que se hace a través de la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, entonces esa fe es aplicada y esa fe entonces nos permite ser salvos. Nadie puede ser salvo sin el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin haber recibido la predicación de la palabra. Algunos dicen, pastor, sí, pero yo tengo un testimonio. Yo creí después de que en cierto momento yo escuché una predicación, pero yo estaba soñando y soñé esto y aquello, y entonces me desperté y me di cuenta que yo estaba mal y entonces le pedí al Señor que me perdonara. Yo me salvé a través de un sueño. La respuesta es no. Claro que no. En el sueño, Dios obró a través de tu conciencia, trayéndote a la mente mientras dormías la verdad de la palabra que ya había sido predicada. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo sin la predicación de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y si es la fe lo que nos une a Cristo, entonces ¿cómo pueden tener fe aquellos que no oyen la palabra? Así que la forma en cómo Dios aplica la salvación a su pueblo es a través de la obra del Espíritu, el cual nos da la fe para creer cuando se predica la palabra, y estas dos cosas juntas es lo que permite que una persona pueda nacer de nuevo, pueda vivir, pueda creer. Ahora, es muy importante, hermanos amados, pensar de manera práctica en cómo esto afecta nuestra manera de predicar. Hay muchas personas que se pierden la cabeza tratando de pensar, pero es que ¿cómo voy a hacer? No, pero es que háblale tú, no, pero es que hazlo a tal hora, porque a esa hora él está más tranquilo. Ven, háblale ahorita que sí quiere escuchar. Y comenzamos a buscar todos diferentes tipos de cosas, como que si dependiera de lo externo. Ahora, por supuesto que hay que ser de una manera correcta, clara, en un tiempo oportuno, pero lo que hace la diferencia al final en la vida de un pecador no es la circunstancia, no es el predicador, es la obra del Espíritu y el mensaje que se está predicando. Por lo tanto,
Nuestra confianza debería estar más que en tratar de persuadir a los hombres, humanamente hablando, debería estar en tratar de clamar al Señor para que el Señor en su gran misericordia les dé vida mientras se predica la palabra. Cuando el predicador está hablando del Evangelio en el culto de tu iglesia, aprovecha y cierra tus ojos o piensa en el Señor y clama para que esa palabra que está siendo predicada rompa toda esa dureza del corazón a través del poder del Espíritu. Invierte tiempo en oración, orando por aquellos que están perdidos. Ora por tus hijos. Ora por aquellos que vienen a la iglesia y que están un poco endurecidos y no han creído. Ora por aquellos que el Señor está obrando para que puedan creer definitivamente. La oración y el apelar a Dios es el asunto más importante en el evangelismo. Por supuesto, hay que ser fieles a la palabra. Por supuesto, hay que hacer las cosas como Dios ha establecido. Pero por supuesto, hay que ser fieles en clamar al Señor, porque al final lo que hace la diferencia entre uno y otro es la gracia soberana de Dios. Amén. Terminamos aquí nuestra clase el día de hoy y quiero animarte a que puedas reflexionar en esto. Vuelva a repetir este video si hubo algo que no te quedó claro y por favor, siente la libertad. Si tienes alguna duda de poder escribirme a través de la página de Facebook o aquí mismo en un mensajito, clamando alguna pregunta o alguna cosa que tú quisieras que se pudiera mejorar en la explicación para ti, para comprenderlo mejor, estamos completamente a tu servicio y sería una bendición poder hacerlo. Quiero animarles también, antes de poder cerrar esta transmisión, a que vamos a estar todos estos domingos, ya empezamos el domingo pasado, conmemorando nuestra fe reformada. Este domingo que viene vamos a tener una escuela dominical basada en la sola gracia, hablando de los cánones de Dort y la controversia arminiana. Es parte de la historia, parte de recordar, pero también vamos a tener una preciosa exposición en nuestro culto de adoración al Señor en la mañana con respecto a la sola gracia a través de uno de nuestros estudiantes de la escuela pastoral. Y quiero animarte a que no te pierdas todos los domingos de este mes. Vamos a recordar esas 5 solas. Ya recordamos sola escritura, pero seguimos recordando las siguientes a través de las semanas que vienen. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se conectaron a pesar de haberlo hecho fuera del horario que normalmente lo hacemos, pero anhelo que la gracia del Señor los sostenga y les permita seguir creciendo para su gloria en todas las cosas. Que Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo desde aquí. Estamos para servirles y anhelo que el Señor les bendiga a todos.